Bueno, vamos a continuar con la historia económica y política de Argentina, ¿sí? Principalmente de siglo XX ya, de principios, digamos, de la primera mitad del siglo XX, estas primeras décadas, de cómo surge un nuevo modelo económico que se lo va a conocer como el modelo de sustitución de importaciones. Para esto voy a pasar a leerles acá el resumen de dos textos, ¿sí? De Bellini y Claudio, Historia de la Industria Argentina, y el otro, el de Murmis y Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo. Bien. En el primer punto quiero hacer hincapié, ¿no?, cómo impactó la Gran Depresión y el desplome del modelo agroexportador. Cuando hablamos de la Gran Depresión estamos hablando de la crisis financiera del año 29, 1929, la caída de la bolsa de Wall Street. Según Bellini, la crisis del 29 se debió a una combinación de factores, incluyendo la fragilidad del orden económico emergido después de la Primera Guerra Mundial y la declinación económica y financiera británica, lo que fortaleció la posición de Estados Unidos. Bien, lo que nos está hablando es que finalizada la guerra, porque esto, la crisis del 29 es posterior a la Primera Guerra, bueno, nos está hablando que este modelo que surge luego de la Primera Guerra no estaba totalmente fortalecido. Por eso es que se produce este quiebre, donde surge una nueva potencia económica, ¿sí? Se instala una nueva potencia que va a dar competencia, que va a ser Estados Unidos, ¿sí? La coyuntura dificultó las exportaciones de Argentina. La caída de los precios internacionales de los productos primarios impactó en los ingresos del país, limitando su capacidad de importar bienes industriales. O sea, todo este contexto, ¿no? El contexto de la guerra y la crisis puso en jaque todo la economía mundial, ¿sí? Por un lado, esto que menciona, ¿no? La caída de los precios internacionales de los productos primarios. Los productos primarios tienen que ver con aquellos que provienen del campo, o sea, la agricultura y la ganadería. Y obviamente también impactó en la posibilidad de comprar bienes, en nuestro caso, bienes industriales, ¿sí? Que también se utilizarían luego en nuestra propia industria agropecuaria o, bueno, como bienes de consumo que acá no se producían. En el caso de Murmis y Portantiero, mencionan también que la coyuntura internacional, o sea que es un factor exógeno fuera de nuestro país, evidenció la vulnerabilidad de una economía dependiente, generando así un nuevo patrón de acumulación. Bien, básicamente es esto, ¿no? O sea, se puso en evidencia que ante un factor exógeno como puede ser una guerra, donde las comunicaciones y los intercambios comerciales queden interrumpidos, la Argentina no puede depender industrialmente hablando, ¿no?, de otros países, menos si esos otros países son los que van a entrar en guerra. Entonces, acá dicen, bueno, nosotros tenemos alimento para consumir, para que nuestra población consuma, lo que no tenemos son productos manufacturados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a invertir en una industria, por lo menos de consumo interno, en principio de consumo interno, para justamente sustituir esas importaciones que no pueden llegar por algún factor exógeno. De esta manera es como surge y se consolida
la industrialización por sustitución de importaciones. Es el modelo que lo conocemos con las siglas EASY. Entonces, según Bellini, la crisis impulsó la producción local en respuesta a la falta de la oferta externa. O sea, ante una situación de la coyuntura, internamente tuvimos que responder y buscar una solución. Bueno, esa solución fue decir, bueno, nos vamos a industrializar. No vamos a depender de los productos industrializados, manufacturados de otros países. Entonces, acá es donde cuando hablamos de industria tampoco estamos hablando de la metalurgia, de grandes industrias, grandes producciones, ¿sí? Estamos hablando de algo que está dando sus primeros pasos. Entonces, las industrias que van a surgir son, por ejemplo, la de los alimentos, la de la bebida, el tabaco, textiles, algunos productos químicos. En sí, este modelo de sustitución de importaciones no fue un proceso planificado, ¿sí? Fue una respuesta pragmática ante esta situación. Entonces, sus inicios fueron un poco desordenados, porque no es que había un plan, o sea, por sorpresa nos encontramos con esta situación y bueno, hay que hacerle frente. Luego es cuando se va a empezar a ordenar un poco más la cosa. El Estado es donde va a empezar a tener participación y va a empezar a implementar algunas políticas para favorecer el desarrollo de esta pequeña industria, ¿no? Como puede ser medidas arancelarias especiales, medidas para la protección de la producción local, de la competencia externa. O sea, por ejemplo, como para dar un ejemplo a esto, ¿no? Si acá se hacen remedios o determinados remedios, bueno, no dejar que ingresen de afuera esos mismos remedios que se producen localmente. Esa es una medida de protección. Créditos blandos, ¿no? Generosos o gentiles para que se desarrolle la industria. Y también cierta tolerancia fiscal, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos esta palabra, ¿no? De moratoria, ¿no? Que se puede pagar algo que sea deuda, refinanciarlo en cuotas, etc. Bueno, claramente estas son políticas que hicieron y favorecieron a que esta industria creciera. Bueno, este proceso generó nuevas alianzas de clases. ¿Por qué? Porque surge ahora un nuevo sector dentro de la sociedad que va a ser la burguesía comercial, ¿sí? La burguesía industrial, con intereses propios desde ya, y que, un nuevo sector dentro de la sociedad, bueno, entre comillas, ¿sí? Porque por lo general son gente que pertenece, ¿no? A las mismas familias que se dedicaban quienes tenían las riendas del modelo agroexportador. Esto por lo general es como, hay una frase que dice que no hay que poner siempre los huevos en una misma canasta, ¿no? Porque si se me cae la canasta se me rompen todos los huevos. Entonces, si tengo los huevos repartidos, bueno, puedo salvar algunos huevos. Entonces, estas familias, que suelen ser las más acaudaladas, las más... se me fue ahora la palabra, las que mayor poder concentran, son familias también muy numerosas y, bueno, vieron también que era un momento, ¿no? La coyuntura así lo exigía, en la cual tenían que diversificar también sus ingresos, porque si la coyuntura tampoco les permitía vender al exterior sus productos agropecuarios, el mercado local es pequeño, entonces, bueno, tengo que empezar a vender otras cosas. Bueno, entre esas otras cosas aparece esta industria blanda. No por nada tampoco
una de las industrias que más se desarrolla es la industria alimenticia, casualmente muy vinculada con los productos que vendía, digamos, el modelo agroexportador, productos que tienen que ver con el alimento, granos, trigo, soja, bueno, ahora soja, ¿no? Pero, vacas, animales de corral, etcétera, ¿no? Todos aquellos productos que provienen del campo. A su vez, esta actividad industrial, ¿sí?, lo que implicó fue la expansión del proletariado urbano. Estas industrias, por lo general, se van a ubicar, en la ciudad, ¿no? Por lo general, en la parte sur de la ciudad, en las cercanías del río, lo que se conoce también como el AMBA, ¿no? Esa zona del conurbano periférica a la ciudad. Porque tenían que estar cerca del río, obviamente por una cuestión de exportación también, y bueno, porque en las ciudades donde había mayor concentración de gente, por ende esos productos se iban a vender más en la ciudad. También estaban todas las líneas de ferrocarriles, donde era más fácil después distribuirla para el resto de las regiones, y también donde se concentraba mayor cantidad de gente, por ende mayor cantidad de trabajadores. Entonces es donde es en este momento también que se va a expandir lo que se conoce como el proletariado urbano. Y van a surgir nuevas formas de organización, ¿no? Dentro también de los trabajadores, ¿no? Se van a agrupar en gremios. Recordemos, ¿no?, que los gremios son aquellos que nuclean alguna determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, el gremio de los panaderos, ahí se encuentran todos los panaderos. El gremio de, los zapateros, etcétera, etcétera. La industria argentina presentaba sus limitaciones estructurales, como la dependencia de insumos, ¿sí? Habían igualmente un montón de cosas que necesitaban traer del exterior porque acá no había ese tipo de maquinaria. Dependencia de insumos importados, una menor inversión en bienes de capital y una productividad relativamente baja en comparación con otros países industriales. Predominó la industria liviana, orientada a los bienes de consumo no durables. Lo que dije básicamente antes. El rol del Estado y sus políticas económicas fue adquiriendo mayor relevancia con el correr de los años. Según Bellini, que era uno de los autores, se crearon organismos estatales y la implementación de regulaciones cambiarias. Según los otros autores, Murmis y Portantiero, en lo social se buscó mediar entre los intereses de las diferentes clases y garantizar cierto orden social. Recordemos, ¿no?, que acá mencionábamos la clase, digamos, terrateniente, la oligarquía, aquellos que eran los dueños de las grandes extensiones de tierra, aquellos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, por ende también a la exportación. Luego una burguesía industrial, que muchos de ellos provienen de las mismas familias, y después el sector del proletariado urbano. Entonces, había como que el Estado tenía que mediar entre las tensiones de los que se producían entre los distintos grupos sociales. La limitación de este modelo de sustitución de importaciones tiene que ver con la dependencia de insumos importados, la falta de planificación. Recordemos que esto surge en respuesta a la coyuntura desfavorable, ¿no? Post Primera Guerra, crisis del XXIX, y a las tensiones generadas
entre el agro y la industria, ¿no? Obviamente había un sector que ahora estaba perdiendo poder, que era el sector del agro, y un sector que empezaba a posicionarse y a pisar un poco más fuerte y a tener, digamos, voz y voto a la hora de las decisiones que se tomaban, a las políticas que se tomaban desde el Estado. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial se interrumpió el comercio internacional, obligando a la industria a satisfacer la demanda interna, que se convirtió en el principal motor de crecimiento industrial. Recordemos ahí que estamos hablando que la Segunda Guerra finaliza en el 45. Entonces, esto va a estar linkeado con el próximo capítulo, en el cual se van a analizar los textos de Basualdo y Villarroel, que va a hacer mención a los primeros gobiernos peronistas y la política económica. Así que los espero en el siguiente video.